In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancto. Amen. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micaele Arcangelo, defende-nos in proelio contra nequitiam et insidias diaboli est presidium. Impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui animarum perversionem per el mundo, pervagantur in mundo divina virtute in inferno, detrude. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Muy bien, bienvenidos a este programa de Enderezando Criterios. Hoy vamos a hablar sobre el tercer mandamiento de la ley de Dios en esta continuación de programas sobre los 10 mandamientos. Al final voy a dejar un momento para la reflexión y para contestar algunas preguntas. Pues sin más, este importante mandamiento nos dice santificar las fiestas. Esto significa que el faltar injustificadamente a misa en domingo o día de precepto es pecado. Llegar a misa con retraso es pecado. Distraerse voluntariamente en ella también. Profanar el domingo con reuniones peligrosas también es pecado. Trabajar, y esto es lo más grave, o mandar a trabajar sin necesidad en labores serviles o manuales durante más de 2 o 3 horas. Esto lo vamos a ver más adelante. Hay que recordar que habiendo sido creados por Dios y para Dios, todo lo que somos es de Dios y lo debemos a Dios. No olvidemos nunca eso. Le debemos nuestra alma con todas sus potencias, le debemos nuestro cuerpo con todos sus sentidos. Le debemos todo lo que somos, todos nuestros pensamientos y todos nuestros deseos, incluso todas nuestras palabras y todas nuestras obras. Le debemos la vida que vivimos, el aliento que nos sustenta, el agua que bebemos, el aire que respiramos, la tierra que nos sostiene, el cielo que nos cubre, el sol que nos alumbra. Lo debemos todo, todo, todo. Y todo está clamando de nosotros la ocupación de toda nuestra vida en adorarle, bendecirle, alabarle y darle gracias por sus innumerables beneficios. Pero esta ocupación que hace la felicidad de los bienaventurados en el cielo es imposible a los que vivimos en la tierra, ya sea porque nuestra flaqueza no puede sostener una acción de gracias continua, y ya porque las necesidades de nuestra naturaleza piden la ocupación de la mayor parte de nuestra vida, mas no por eso dejamos de estar obligados a rendir a Dios nuestro culto, adoraciones y acciones de gracias en el modo que lo permite nuestro destierro. Y para cumplir con estos deberes, sagrados por supuesto, se han destinado desde el principio del mundo los días que llamamos de fiesta. Mas antes de entrar en la explicación del modo con que deben santificarse estos días de fiesta, vamos a presentar en compendio su historia, para que ustedes puedan tener un criterio y formar una verdadera idea de lo que son los días de fiesta. En 6 días creó Dios el universo, y en el 7º descansó y lo santificó. Desde entonces
Cada 7 días formaron lo que llamamos la semana, quedando destinado el séptimo día de santificación y de fiesta. Ahora, no sabemos, porque nada dice la Sagrada Escritura, si en el discurso de más de 2500 años que se cuentan desde la creación del mundo hasta la ley de Moisés, tuvieron los hombres más días de fiesta que el séptimo de la semana, aunque es de creer que no dejasen de celebrar con fiestas particulares la memoria de los grandes sucesos de aquella dilatada época. Lo que sabemos es que Moisés, luego que entró en el desierto, recordó a los israelitas la santificación del día séptimo con el nombre de sábado, que significa descanso, y que el Señor no sólo se le escribió en las tablas de la ley para que le guardasen en sus generaciones, sino que incluso mandó, además, que celebrasen otras varias fiestas para conservar la memoria de los grandes sucesos de esta nación privilegiada en ese tiempo. Tales fueron la de la Pascua, instituida para recordar aquella memorable noche en que el ángel del Señor pasó quitando la vida a todos los primogénitos de Egipto, sin tocar a los de Israel, que vivían con ellos. También tenemos la de Pentecostés, que se celebraba en memoria de la ley dada por Dios a Moisés sobre el monte Sinaí, a los 50 días de la salida de Egipto. También tenemos la de los tabernáculos, ordenada a que no se olvidasen los israelitas de los pabellones, tiendas y cabañas en las que vivían o habían vivido los 40 años que anduvieron por el desierto, y otras que nos refieren los libros sagrados. A estas fiestas de los israelitas, que por ser figurativas debían cesar como las demás figuras y ceremonias de la ley de Moisés, y que en efecto cesaron cuando se rasgó el velo del templo en la muerte del Redentor, sucedieron la de los cristianos figurados por ellas. A la del sábado, por ejemplo, que guardaban los israelitas en memoria del reposo del Creador. Después de haber sacado el mundo del abismo de la nada, sucedió la del domingo, que guardamos los cristianos en memoria del reposo del Redentor, después de haber sacado al género humano del abismo del pecado. Y también en memoria de haber principiado en domingo la creación del mundo, y de haber bajado en domingo el Espíritu Santo sobre los apóstoles, de modo que el domingo es un día aún más memorable que el famoso sábado, a quien ha sucedido. A las otras fiestas de los israelitas han sucedido también, otras de los cristianos, y las han excedido, como la realidad a la sombra y el representado a la imagen que le representa. Entonces tengan en cuenta esto, ya que es importante la encarnación del Hijo de Dios, su nacimiento y demás misterios de su vida santísima, su pasión y su muerte, su resurrección y ascensión a los cielos. Estos adorables misterios sembrados y representados en las fiestas y figuras de la ley antigua se han realizado y se celebran con gran solemnidad en la nueva, y su número se ha aumentado con las que dedica la Iglesia a la Santísima Virgen María, a los ángeles y a los santos. Tal es, en compendio, la historia de los días de fiesta, cuya santificación se manda en este precepto. Entonces hemos dado un pequeño recorrido, el por qué la Iglesia, mejor dicho, por qué nos enseña la Iglesia cuál es santificar las fiestas. Entonces, ¿qué significa esto? Pues quien oye mi sentir en ellas y no trabaja y las emplea en santas obras, cumple con este mandamiento. Santificar las fiestas es consagrarlas al servicio del Señor, empleándolas en cosas santas que redunden en su gloria divina y en su honor.
Esto lo conseguiremos cumpliendo con las obligaciones que en ellas nos ha impuesto nuestra Santa Madre, la Iglesia. Las obligaciones propiamente son dos. Primero, oír misa entera. Acerca de la Santa Misa, su obligación y modo de rezarla, lo trataremos en profundidad en el programa que vamos a hacer acerca del primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia. No trabajar. A esto añade por vía de consejo gastar las fiestas en obras santas. No trabajar en días de fiesta será pecado. ¿Será pecado grave trabajar en pocas cosas o necesarias? No. Mas si ustedes dudan de que lo que hacen en ese día lo es bueno preguntar a alguien que lo sepa. Para proceder con claridad en este punto, es necesario distinguir tres clases de obras: liberales, serviciales y comunes. Se llaman obras liberales las que pertenecen al entendimiento, como leer, estudiar, disputar y otras semejantes. Se llaman serviles las que pertenecen al cuerpo, como por ejemplo trabajar por rédito económico, vender, comprar, arar, cavar, bordar, reparar, etcétera, etcétera. Y obras comunes, las corporales, que se practican indistintamente, como cazar, pescar, caminar y otras de esta naturaleza. De estas tres clases de obras, sólo las serviles están prohibidas generalmente en días de precepto o días de fiesta. También lo están en parte los actos judiciales, como juramentar, examinar testigos, formar procesos, sentenciar causas y mucho más. Imponer multas y castigos corporales, porque todos estos actos repugnan y se oponen a la veneración, delicadeza y dulzura del día de la fiesta. Este precepto es grave como el de oír misa, pero admite también parvidad de materia. Trabajar en día de fiesta menos de 1 hora convienen los moralistas en que es materia leve y por consiguiente pecado venial. Pero es pecado. Trabajar más de 2 horas también convienen en que es materia grave y por tanto pecado mortal. Entre estos dos extremos varía mucho y no es fácil fijar materia grave o leve. Sin embargo, para graduarla deberá atenderse a la calidad del trabajo, pues no hay duda que en igual tiempo se peca más, y haciendo en la casa, arando o cavando, que cosiendo o hilando, porque aquellas son obras más graves y más serviles, y distraen más de las obras espirituales que deberíamos hacer el día de fiesta, como rezar el Santo Rosario, por ejemplo. Ahora hay unas causas para trabajar en ellas. Regularmente se señalan 3 causas que son dispensa, costumbre y necesidad. ¿Qué es la dispensa? Aunque dar culto a Dios es un deber natural del hombre, la designación de días de fiesta para darle este culto y el precepto de oír misa y no trabajar en ellas son determinación de la Iglesia. Por consiguiente, la Iglesia puede dispensar de ellas. No es una ley de Dios directamente, sino de la Iglesia. Y en efecto, así lo hizo con respecto a España, por ejemplo, dispensando la cesación del trabajo en 19 días de fiesta y conservando solo la obligación de oír misa en ellas. Y estas son las que llamamos medias fiestas, para distinguirlas de aquellas en que no se puede trabajar. Entonces, medias fiestas. Y que a estas les llamamos fiestas enteras. Ya en el año de 1867, el Papa Pío IX suprimió para España las medias fiestas,
quitando en ellas la obligación de oír misa, así como en el segundo día de las 3 Pascuas y el de la Natividad de San Juan Bautista. Además, Pío X, en el año de 1911, abolió las de la Natividad de la Santísima Virgen, de la Purificación, de la Anunciación y la de San Juan, que se había restablecido en muchas partes. Ahora, no nos toca a los fieles escudriñar las razones que tuvo en su momento el vicario de Cristo para hacerlo, ni menos censurar su conducta. Haremos una obra muy santa si, pudiendo, seguimos como antes santificando estos días. Pero atento que sería un error creerse que estamos a ello obligados, mientras la Iglesia que las quitó no las restablezca o nos diga de otra manera. Por el canon 1247 del nuevo Código Canónico, quedan como días festivos en todas las iglesias: primero, los domingos; segundo, las fiestas de la Natividad, Circuncisión, Epifanía, Ascensión y Corpus Christi; tercero, las fiestas asimismo de la Inmaculada Concepción y Asunción de la Santísima Virgen María; y cuarto, los días de San José, de los santos apóstoles, San Pedro y San Pablo, y de todos los santos. Aparte de esto, queda también como día festivo para toda España el Día de Santiago, que acabamos de celebrarlo. Ahora, hay ciertas costumbres, hay ciertas obras verdaderamente serviles que se permiten en día de fiesta por costumbre del pueblo cristiano, una mala costumbre. Por ejemplo, dice Santo Tomás, como cocinar los alimentos y otras semejantes. Y no crean que esto es, vamos a decir, de pueblos retrógradas o fanáticos. Yo tuve la gracia de vivir en Polonia esta realidad por muchos años. No se cocinaba los domingos, se cocinaba el día sábado, el domingo, día del Señor. Solo se calentaba lo que se había cocinado la víspera. Era un respeto máximo por el día del Señor. La primera cosa, la Santa Misa, luego a la casa, a santificar el día, almorzar en familia, conversar, leer, santificar este día. ¿Ya? Hay otra causa de necesidad. Por esta causa se excusa de culpa a los pobres, que no bastando su paga o salario para sustentarse o sustentar su familia, trabajan en día de fiesta, pero deberán ocuparse en cuanto les sea posible en trabajos secretos, evitando los públicos, para no dar escándalo. A los que se emplean en hospitales, servicios a la comunidad como los bomberos, la policía, etcétera, o servicios a la ciudadanía. Un servicio urgente que no puede esperar. Otros, los navegantes, arrieros, taxistas y otros semejantes. Pero ojo, no pueden principiar las obras, los viajes, en día de fiesta, a no ser que para esto haya también una grave necesidad. En suma, se excusa de culpa a todos los que trabajan con necesidad y sin escándalo. Ahora, esto hay que notar que hubo un fin de la suspensión del trabajo, y dos principalmente se ha propuesto la Iglesia al imponer este precepto. Países otrora cristianos, igual cuando yo estaba en Alemania hace 20 años, varias veces en la misión, los domingos, a pesar de ser una gran mayoría protestante en Alemania, un país protestante, los domingos estaba cerrado todo. No había dónde comprar nada, ni restaurantes. Y yo recuerdo en Ecuador también, hace no mucho. Domingo era día de Dios, día sagrado, no estaba abierto nada. Esto ha cambiado obviamente en estos países que se creían cristianos, con la presencia de esos grandes centros comerciales, que son ahora los nuevos templos
donde la gente va a santificar su domingo. Entonces, para esto hemos dicho que la Iglesia ha propuesto imponer este precepto. ¿Por qué? Uno, para honrar el día de fiesta y celebrarla con la interrupción del trabajo. Otro, proporcionar tiempo con esta interrupción para ocuparse en obras espirituales, que son las más importantes. En un mundo apóstata como el nuestro y secularizado, esto ya es imposible. Esta cesación o descanso, tornado en memoria del descanso del Señor, después de concluida la creación del universo, era parte de la santificación del sábado de los judíos. Y esta misma cesación o descanso, tornado en memoria del descanso de Jesucristo, después de concluida la redención del mundo, es también parte de la santificación del domingo de los cristianos. O mejor dicho, era. También era este descanso parte de la santificación en las demás festividades de los judíos. Y lo es en las demás de los cristianos, de donde se sigue que la cesación del trabajo en los días de fiesta no es una pérdida de tiempo, como han dicho los impíos que blasfeman de las cosas que ignoran, sino uno de los medios y modos de celebrarlos. Esta cesación del trabajo, al paso que santificaba el día de fiesta de un modo, por decirlo así, pasivo, proporcionaba tiempo para santificar de un modo activo al mundo. Esto es, con obras de culto, de piedad y de virtud, que es el fin principal que se ha propuesto la Iglesia, santificarnos. Ahora, ¿para qué se establecieron estas fiestas? Pues para dar culto a Dios y celebrar los misterios principales de nuestra redención. Santos son los días de fiesta y santamente deben emplearse. Nuestra Madre la Iglesia desea que sus hijos los santifiquen con buenas obras, pero no ha mandado más que una, que es oír misa entera, y eso sí, ojo, misa entera, porque incluso en el Novo Sordo la gente llega allá a la media hora, o incluso yo he visto, porque he estado en muchas iglesias del mundo, particularmente de países hispanos o de habla hispana, donde hay gente que llega incluso con 15 minutos antes de terminarse la misa, incluso en el Novo Sordo. Y ya ellos piensan que han cumplido con el precepto del domingo. Oír misa entera. Y obviamente la Iglesia ha dejado a nuestra elección y piedad las demás obras para santificar el día domingo. En los hermosos días del verdadero cristianismo, los fieles llenaban cumplidamente los deseos de esta piadosa madre, la Iglesia, porque sus días de fiesta estaban llenos de virtudes y buenas obras. Por ejemplo, asistían al culto divino, al sacrificio, que no banquete, como hoy se celebra en el Novus Ordo, incluso que duraba algunas veces horas enteras. Yo acabé de estar en una misa, no hace mucho, una misión, 3 horas de misa tradicional. 3 horas. Fue una misa pontifical, 3 horas. Y créanme que nadie bostezaba, nadie estaba nervioso que ya quería salir, ya se movían o pataleaban. 3 horas de culto a Dios. Y en ese entonces, esas horas enteras, los cristianos lo hacían con una puntualidad, una reverencia y un fervor que apenas se puede contemplar hoy en día sin derramar lágrimas. Comulgaban en él todos los presentes, y los diáconos, entiéndase que no las ministras extraordinarias, llevaban la comunión a los ausentes legítimamente impedidos de asistir a misa. Asistían a las catequesis o explicaciones de doctrina cristiana que se hacían muy cumplidas. Tenían lecturas espirituales, oración y otros muchos ejercicios piadosos. En el día de fiesta, las limosnas que cada uno había preparado en la semana
y se repartían por los diáconos a los huérfanos, viudas y demás necesitados. Se visitaba y socorría a los enfermos y encarcelados, sobre todo cuando estaban por la fe emprisionados, y se les animaba al martirio. En fin, aquellos fervorosos cristianos practicaban cuantas obras de piedad y virtud les dictaba su amor y fervor y ardiente celo en aquellos días verdaderamente santos y deliciosos, como los llamaba el profeta Isaías. Tal es la foto o la pintura que los apologistas de la religión nos hacen de la santificación de las fiestas en aquellos felices tiempos, otrora cristianos. Y tal es también el fin que se ha propuesto la Iglesia, prohibiendo el trabajo en el día de fiesta. Esto es lo que desea, aunque no lo manda, y esto es también lo que procuran practicar, más o menos según sus circunstancias y posibilidades, las almas verdaderamente piadosas y fervorosas. ¿Y qué pasará con las fiestas de la Virgen y de los santos? ¿Para qué se instituyeron? Pues para darles el honor debido y mover a los fieles a la imitación de sus virtudes. Además de las fiestas del Señor, ha instituido nuestra Madre la Iglesia otras fiestas de precepto en honor de la Virgen y de los santos. Su fin es, primero, darles pública y oficialmente el honor que les es debido. Primero, porque ejercitaron en grado heroico las virtudes cristianas. Segundo, consagraron sus vidas en servicio y alabanza de Dios nuestro Señor y en provecho espiritual y a veces corporal de sus prójimos. Segundo, para mover a los fieles a la imitación de sus virtudes. Por eso, la Iglesia procura, primero, que en el edificio divino narrar brevemente su vida, es decir, de los santos y de la Santísima Virgen María, poniéndonos ante los ojos sus virtudes. También en la solemnidad de la fiesta del santo que celebramos, desea la Iglesia que se prediquen sus alabanzas, incitando a los fieles a su perfecta imitación. Ahora, ¿qué otra persona o quién otro peca contra este mandamiento? También el que no respeta el templo o desobedece alguna prohibición o censura de la Iglesia. Hay muchas maneras, queridos hermanos, de profanar las fiestas y las iglesias. Primero, faltando al respeto que se debe al templo. A. Cuando en él se cometen acciones irreverentes, aplausos, bailes, manipulación de lo sagrado por laicos y por manos no consagradas, sobre todo si son gravemente pecaminosas. Por ejemplo, desacralizaciones, que es lo que se hace día tras día en las, entre comillas, nuevas misas. Homicidios, hurtos o riñas escandalosas. B. Cuando se destina a usos profanos del templo, convirtiéndolo, por ejemplo, en vivienda, en cuartel, en restaurante, en un almacén, en una fábrica, etc. Sobre todo si el destino fuese abiertamente pecaminoso, utilizándole, por ejemplo, para cines, discotecas, etc. Esto ya lo tenemos nosotros en Montreal, en Canadá. Grandes iglesias, otrora catedrales, basílicas, convertidas en pistas de patinaje, restaurantes. Italia igual, yo he estado en varias cuando estaba en los negocios, en el mundo de los negocios antes de mi consagración a la misión. Me invitaban mucho en estos viajes a restaurantes preciosos que otrora fueron monasterios o iglesias. Yo no lo sabía. Luego me decían dónde estábamos. También no obedeciendo las censuras de la Iglesia. ¿Qué es censura? Censura es una pena espiritual impuesta al cristiano contumaz por la autoridad eclesiástica, es decir, al que continúa en el mismo error.
Por esta pena se le priva de algunas gracias espirituales, con el fin de obtener por este medio la corrección de sus faltas. La censura puede ser excomunión, suspensión y entredicho. La excomunión es una censura por la cual se priva al delincuente de la comunión de los fieles y de los bienes espirituales siguientes. Primero, de la recepción de los santos sacramentos, como la confirmación, la confesión, la comunión, la extrema unción, el orden y el matrimonio. Segundo, se le prohíbe también de los divinos oficios, misa, procesión, bendición y demás funciones religiosas. Ahora una nota. Esto ya no se aplica porque desde el cierre del Concilio Vaticano II se celebran misas novus ordo de difunto, por ejemplo, para gente que ha vivido en pecado mortal, en pecado público, y ha dado grave escándalo. Se da la comunión a adúlteros, a sodomitas, a políticos que defienden o ejecutan leyes contra natura y particularmente que aprueban el aborto. Tercero, de las indulgencias y otros sufragios comunes de la Iglesia está prohibido este fiel o sacerdote. Cuarto, generalmente de la sepultura eclesiástica. ¿Cuántos escándalos no se ven a partir del concilio de misas pomposas de cantantes? Ustedes tal vez lo vieron de Pavarotti, con desgracia, porque él no se convirtió, vivía en adulterio, y en Italia se le hizo una misa pomposa, con dignidades y con obispos y todo. Esto está prohibido para personas que han vivido en pecado mortal público y no se han arrepentido públicamente de su pecado. Quinto, de dignidades y beneficios y en general de todo trato y comunicación con los demás cristianos. Obviamente es la ley de la Iglesia. Esto ya no se aplica ahora. B. La suspensión es una pena que quita por algún tiempo al clérigo delincuente en todo o en parte el uso de la autoridad que posee por virtud del orden sacerdotal o del cargo que desempeña. También por el entredicho se prohíbe a algunas personas o en algunos lugares la celebración de los divinos oficios o el uso de algunos sacramentos, la sepultura eclesiástica, en castigo de graves crímenes cometidos por dichas personas o en esos sitios. Dicho esto, es gravísimo pecado desobedecer en estos casos a la Iglesia, al superior, despreciando o no, sujetándose humildemente a tales penas y profanando cosas tan santas. Recordarán ustedes, por ejemplo, al Padre Pío. A él le prohibieron celebrar los sacramentos, no podía ni confesar. Y él obedeció. Injustamente el castigo, pero él obedeció. Hoy yo conozco casos de sacerdotes en pecados graves que incluso, bueno, no quiero meterme en mucho detalle, pero que no les prohíben nada. Porque ahora la solución de lo que hacen es cuando un sacerdote ha cometido un pecado grave, ya sea con niños o con mujeres, lo que hacen es mandarle a otra diócesis, a otra parroquia o a otra ciudad. O les mandan lo que es más común a Roma, a estudiar teología, filosofía, etc. ¿Quo vadis, iglesia? ¿Dónde vas, iglesia? Otras obras que se oponen directamente a la santificación de las fiestas son los pecados. Entre las obras serviles, la más servil, incomparablemente, es el pecado, porque las demás hacen al hombre esclavo, siervo o criado de otro hombre, pero el pecado hace al hombre esclavo del demonio. El que comete el pecado del diablo es, dice San Juan, lo recuerden, el que comete pecado es del diablo, lo dice San Juan. Los pecados, estas obras servilmente serviles, como las llaman los teólogos,
están prohibidas en todos los días y en todas las horas y momentos, pero lo están particularmente en el día de fiesta, porque profanan su santidad y se oponen directamente a su santificación. De aquí han querido inferir varios autores que el que peca en día de fiesta, por ejemplo, el que se embriaga, comete dos pecados mortales, uno contra la templanza y otro contra la santidad del día de fiesta, y lo mismo el que blasfema, lujuria o comete otro cualquier delito. Hay también dentro de esto excesos, y doloroso es decirlo, pero conviene llamar la atención de todos nosotros los cristianos hacia el lastimoso empleo de los días de fiesta en que lo hemos convertido. Estos días destinados a la santidad y a las virtudes han venido a convertirse en días de corrupción y de vicios. Si fuera dado a los hombres leer los apuntes de Dios, hallarían que los delitos que se cometen en días de fiesta exceden mucho en número y gravedad a los que se cometen en todos los demás días. El lujo con su vanidad, la soberbia, los nuevos santuarios, los shopping centers, los bailes con sus provocaciones y delitos, los teatros y cines con sus atractivos seductores y sus crímenes, todas estas pompas del diablo a las que el cristiano renunció solemnemente en su sagrado bautismo, son cabalmente a las que hoy en día el común bautizado se entrega de lleno en los días de fiesta. Los brutales excesos de una mesa o un banquete, las embriagueces, las blasfemias que se vomitan con el vino, las pendencias, las quimeras, los juegos ruinosos, los estadios llenos, las palabras y conversaciones obscenas, las torpezas, la perpetración de todo género de pecados. Parece que se han reservado para los días de fiesta. Y estos días consagrados a Dios, puede decirse que se han convertido en días consagrados al demonio. Esta verdad es muy lastimosa, pero por desgracia es demasiado verdadera. Hay abusos, donde también suelen cometerse muchos abusos en la fiesta de los santos patronos de los pueblos, por ejemplo, en las ermitas y santuarios. No prohíbe la Santa Madre Iglesia las diversiones honestas al común de los hombres, que son necesarias, pero no puede menos de clamar contra las pecaminosas y licenciosas. Sean enhorabuena regocijadas ciertas festividades religiosas, pero dentro siempre de los límites de la virtud, no como hoy día lo hacen. Por lo demás, con el título de santificación de las fiestas, se dijo el mejor modo de emplearlas, y quien por darse a obras santas o vivir más lejos de ofender a Dios, renuncia a los públicos espectáculos, tendrá más paz en el corazón y más felicidad en la familia y en su vida. Con esto, es indudable, vienen castigos. Este pecado de trabajar los días de fiesta es la causa principal de los males que ahora lamentamos. El Señor anuncia en sus Escrituras castigos espantosos a los pueblos que profanen las fiestas. El amor al trabajo, que dicen muchos, y hasta la codicia, no son sino pretextos en la mayor parte de los que, debiendo impedirlo por la autoridad que ejercen, o al menos exhortar a que no lo hagan desde el púlpito, promueven el trabajo en los días del Señor, y de ahí se alimenta la impiedad o indiferencia religiosa. Y si el Señor de los señores, en castigo de tu irreligiosidad y avaricia, envía, como a veces lo hace, una enfermedad a tu cuerpo, oh mal cristiano, o bien un incendio a tu fábrica o a tus posesiones, o una destrucción a tus campos o empresas de que tanto te jactas, dime, ¿no perderás en un instante cuanto ganaste impíamente? Y dado que te hicieses de oro, oye a nuestro Señor que dice, que le aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. Y nos advierte que
Si por una puerta entra el dinero en esas casas, suele salir por otras, tantas cuanto suelen ser los vicios que en ellas reinan. Hoy se trabaja de sol a sol, cuando el infeliz obrero o la desgraciada empleada, que al cabo no son bestias de carga, sino tan hombres como el que más, creados por Dios y para Dios, y rescatados a precio de su sangre, debieran ir a la iglesia, dar al Señor a los cielos y de la tierra el culto que nos demanda. Pero no. Yo he estado en muchas casas de la misión en varios países y veía cómo gente que se llama católica, de misa diaria, de rosario diario, que pertenecía a varios grupos de oración, hacer trabajar a sus empleadas los días de fiesta. Ellas sentadas con las amigas, entreteniendo al invitado, y la empleada trabajando el día que debía ir a dar culto a Dios. Esto nos debe recordar las consoladoras verdades de nuestra santa religión, a llorar y confesar los pecados que nos abruman en la conciencia, a recuperar con la gracia de Dios la paz del alma, la resignación en la pobreza, en la riqueza, con la esperanza de la gloria. Hermano, que esto escuchas, si conservas una chispa, no digo de religión, sino hasta de amor a tu propia dignidad y al bienestar de tu familia, haz cuanto puedas por desterrar de ti y de los tuyos la profanación de las fiestas. Sé que algunos trabajadores o profesionales no tienen ellos la culpa, pero también sus jefes o superiores achacan la culpa a aquellos. La verdad es que unos y otros suelen tenerla. En muchos países otrora cristianos se ha convertido en algo natural en trabajar y hacer trabajar los días de fiesta. En esto, como en otras cosas, más hace el que quiere que el que puede. Y si te obligan a trabajar en las fiestas o te negasen el salario, ¿qué no harías? ¿Qué no moverías? ¿A quién no recurrirías en busca de ayuda legal? Haz pues, nos exhorta la Iglesia, lo que está en tu mano, ya que hasta los herejes, los musulmanes y judíos, suelen respetar sus fiestas, o al menos no atan las manos a los que desean guardarlas. Es que los que entre nosotros fuerzan a trabajar o trabajan en esos días, no tienen de católicos sino el nombre. Por consiguiente, los que profanan las fiestas del Señor, trabajando sin necesidad, ¿acaso se hacen más ricos? Aunque ordinariamente no se hacen. Pero ¿de qué aprovecharía ganar todo el mundo si se pierde el alma? Ya para terminar, la Santísima Virgen María nos volvió a recordar estas verdades de fe en la Saled, la madre de todas las profecías, como dijo Juan Pablo II. Como recordarán, ya en el año 1846, la Santísima Virgen María se les apareció a dos niños en Nazaret, Francia. Y les dijo a estos jovencitos que la mano de su hijo era tan fuerte y pesada que ya no podía sostenerla a menos que la gente hiciera penitencia y obedeciera las leyes de Dios. Si no, tendrían mucho que sufrir. La gente, dijo la Santísima Virgen María, ya no observa el día del Señor. Continúan trabajando sin parar los domingos. Tan solo unas mujeres mayores van a misa en el verano, y en el invierno, cuando no tienen más que hacer, van a la iglesia para burlarse de la religión. El tiempo de Cuaresma es ignorado. Los hombres no pueden jurar sin tomar el nombre de Dios en vano. La desobediencia y el pasar por alto los mandamientos de Dios son las cosas que hacen que la mano de mi hijo sea más pesada. Dios va a castigar de una manera sin precedentes. ¡Ay de los habitantes de la tierra! Dios va a derramar su cólera y nadie podrá sustraerse a tantos males juntos. Los jefes,
Los conductores del pueblo de Dios han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha oscurecido sus inteligencias. Se han convertido en estrellas errantes, que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Dios permitirá a la antigua serpiente poner divisiones entre los soberanos, en todas las sociedades y en todas las familias. Se sufrirán penas físicas y morales. Dios abandonará a los hombres a sí mismos y enviará castigos que se sucederán durante más de 35 años. La sociedad está en la víspera de las plagas más terribles y de los más grandes acontecimientos. Hay que esperar ser gobernado por una vara de hierro y beber el cáliz de la cólera de Dios. Los malos libros abundarán en la tierra, y los espíritus de las tinieblas extenderán por todas partes un relajamiento universal en todo lo relativo al servicio de Dios, y obtendrán un poder extraordinario sobre la naturaleza. Habrá iglesias para servir a esos espíritus. Algunas personas serán transportadas de un lugar a otro por esos espíritus malvados, incluso sacerdotes, por no seguir el buen espíritu del Evangelio, que es espíritu de humildad, de caridad y de celo por la gloria de Dios. Habrá por todas partes prodigios extraordinarios, porque la verdadera fe se ha extinguido y la falsa luz alumbra el mundo. Ay de los príncipes de la Iglesia, que se hayan dedicado únicamente a amontonar riquezas, a poner a salvo su autoridad y a dominar con orgullo. Italia será castigada por su ambición al querer sacudirse el yugo del Señor de los señores. También ella será entregada a la guerra. La sangre correrá por todas partes. Las iglesias serán cerradas o profanadas. Los sacerdotes, los religiosos serán expulsados. Se los hará morir y morir de una muerte cruel. Muchos abandonarán la fe, y será grande el número de los sacerdotes y religiosos que se apartarán de la verdadera religión. Entre estas personas habrá incluso obispos. Esto es lo que nos dijo la Santísima Virgen María en la Salet, y que ya no se habla ni siquiera del pecado. Peor de esto, que la Santísima Virgen María advirtió particularmente a sus hijos, los obispos y sacerdotes, que ya no hablan desde el púlpito del pecado, de las consecuencias, de los 10 mandamientos. Todo ahora es felicidad, todo ahora es la primavera de la Iglesia, ya no hay pecado. Todos somos iguales. Estamos en una iglesia sinodal. Eso se nos dice. Amar la tierra, adorar la tierra, a la Pachamama. Todo lo que era pecado ya no lo es. Bien. Hasta ahí, queridos hermanos, este segmento sobre el tercer mandamiento. Si hay preguntas, por favor, tenemos 10 minutos para tratar de contestarlas. ¿Podría decirme si es correcto recibir a nuestro Señor Jesucristo de manos de una mujer consagrada, no monjita ni religiosa? No estaba el sacerdote. No, no se puede recibir, no se debe recibir. El único que tiene las manos consagradas es el sacerdote. El único que puede tocar el cuerpo de Cristo es el sacerdote, le pese a quien le pese. Teología de la Iglesia, teología de los santos. Solo el sacerdote tiene las manos consagradas para tocar el cuerpo de Cristo. Incluso los utensilios que se usan para la Santa Misa, los vasos sagrados. Solo el sacerdote, ningún laico, ni hombre ni mujer, no puede topar los vasos sagrados. Peor tocarle al Señor. La respuesta es no. No podemos, no debemos recibir de ninguno que no sea el sacerdote. Ni monjas, ni laicos, ni consagrados, entre comillas, solo del sacerdote.
Pues mal, si es que hemos dejado el domingo para hacer el día de aseo en la casa, muy mal. 6 días tenemos. Puede ser cualquier día, menos el domingo. He hablado de lo que la iglesia considera como las cosas de costumbres, malas costumbres. Y a Santo Tomás nos dice que esa costumbre de cocinar el domingo es pasable. En otros tiempos no era así. Si pueden, no lo hagan. Pero eso de limpiar, no. 6 días tenemos. Podemos limpiar todo el día sábado. ¿Por qué el domingo, el día del Señor? Es el día sagrado y el día de fiesta igual. Las festividades que he anunciado que la iglesia nos da. También asistir a eventos deportivos, al gimnasio, no se debe. Es día consagrado al Señor. A ver, yo creo que tal vez esto ayudará. El día de fiesta, el día del día domingo, el día de las fiestas del Señor y de los santos, es un día que debe estar consagrado al Señor. ¿Qué es consagrar? Consagrar es que todo lo que yo hago, toda mi vida, le va a pertenecer a Dios, mis acciones, etcétera. Entonces, ese día lo que voy a tratar en familia es de santificar ese día. Nosotros que por cuestiones obvias no podemos en conciencia asistir al Novus Ordo y que solo tenemos la gracia de tener la misa de siempre cada vez de 2 meses o 3, cuando el Señor permite que tengamos sacerdotes que celebren la Santa Misa de siempre, pues lo que hacemos, y eso hablaremos en el momento que hablemos sobre los mandamientos de la Iglesia, de asistir el domingo a la misa, lo que hacemos es santificar el domingo. ¿Cómo lo santificamos? Pues nos levantamos igual, temprano, empezamos las oraciones, laudes, el Santo Rosario, nuestras oraciones personales, nuestra consagración. Leemos o escuchamos las lecturas correspondientes al día domingo y en familia, y esto lo digo no hace 120 años, pero yo que he vivido en varios países en misión y me han tenido en casas de familias en Estados Unidos, Europa, Hispanoamérica. La familia el domingo santificaba el domingo. ¿Qué es lo que hacía? Invitaba a un predicador o al mismo sacerdote, iban, tenían un almuerzo, hablaban de cosas de Dios, lo más importante para la fe, para la familia, se apoyaban, rezaban el Santo Rosario, que obviamente es común, y luego diversiones sanas. Es decir, en familia se hace deporte, se juega un boli, qué sé yo, etcétera, santificando el día domingo. Esto es aparte de los deportes, porque estamos hablando, en la pregunta se decía, del gimnasio, de los deportes, eso no se debe hacer el domingo, lo siento. Ahora, claro, esto ya es retrógrado para una sociedad apóstata, para una sociedad que ha relegado a Dios solo para cuando le conviene, o a este Dios bombero cuando están con enfermedades o cosas graves, ahí se acuerdan de Dios. Entonces, ya no, para esta sociedad no. No estoy hablando para esta sociedad. Estoy hablando para aquellas personas que todavía tienen el sentido de la dignidad de ser hijos de Dios y de saber quién es Dios y que Él, como lo dije al inicio, de Él es todo, lo debemos todo a Él. Y el domingo es el día que Dios ha consagrado para su servicio, para su consagración. Es decir, para consagrarlo a Él. Que todo nuestro ser, toda nuestra alma, toda nuestra vida sea para darle culto a Dios. Ya sea en el templo, los que pueden tener la gracia de asistir al templo, o en casa. Ya, también esto de que nos ha acostumbrado la sociedad de hoy, ¿no? Después de la misa, pues vamos a restaurantes. Tampoco se debería. Pero, nuevamente repito, estoy hablando esto a católicos, no a los católicos de cafetería, a los que cogen una cosa y la otra. Bueno, si la iglesia esto prohíbe, a mí que todo el mundo lo hace. No, estoy hablando a católicos que realmente quieran vivir la plenitud de la fe. Ahora, si ustedes van y preguntan a algunos sacerdotes, o muchos, lastimosamente, son la mayoría, sacerdotes del Novus Ordo, le van a decir que yo estoy loco. Eso me han dicho.
No, si la iglesia ya se modernizó, ya con el concilio, uy, la iglesia ahora es diferente. Eso me dijeron a mí dos sacerdotes al inicio de la misión, porque después me dijeron muchos. Me dijeron cuando entré yo a una iglesia, digo, ¿qué pasó con los santos? ¿Qué pasó con los cuadros de la Santísima Virgen, las estatuas? Uy, me dijeron, no sabes si con esto el concilio se nos abrió los ojos. Éramos idólatras. Por eso sacamos esa cruz y todo. Ahora hay que modernizarnos. La iglesia nos ha pedido que saquemos al Santísimo del centro, que ya la comunión de mano y en el pie. Y claro, siempre me referían al concilio. Entonces yo les decía, por favor, indíquenme, porque yo he dado clases de todos los documentos del concilio. ¿En qué documento o en qué parte del documento dice lo que ustedes me acaban de decir? Porque todos los curas se llenan la boca, que justifican esto obviamente, diciendo que el concilio. Yo les he pedido pruebas. ¿Dónde en el concilio se dice que hay que quitarle al Señor del centro del templo? ¿Dónde dice que hay que quitar los reclinatorios? ¿Dónde dice que hay que dar la comunión en la mano? ¿Dónde dice que hay ministros extraordinarios? En ninguna parte del concilio. Entonces, es pecado, nos guste o no nos guste, y a quienes tendremos, y obviamente el único que vamos a tener que rendir cuentas es a Dios. El juicio personal es Dios y yo, usted y Dios. Ni el cura que le dijo que haga eso, ni el papá, ni la mamá, ni la esposa, ni la hermana, ni la amiga que le dijo que haga eso, estará ahí para defenderla. Usted debe conocer su fe. Si no la conoce, es un grave pecado, porque es un pecado incluso puede ser de dejadez, de no querer aprender su fe. O cuando la aprende, no le gusta lo que dice. Y se va a acomodar, obviamente, a iglesias de hoy, a las parroquias de hoy, donde el cura justifica incluso que las personas viviendo en adulterio, segunda o tercera unión, y que son jefes de grandes movimientos, que viven en segundas, terceras nupcias, comulguen y sean dirigentes de estos grandes movimientos en varios países hispanos. Y cuando yo les he dicho que no pueden, pues me han acusado con el obispo. ¿Para qué? Si el sacerdote de acá me deja comulgar, dice que yo tengo derecho a ser feliz y está en su segunda o tercera unión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo trato de cumplir con lo que la iglesia ha enseñado desde los apóstoles, padres de la iglesia, magisterio, tradición. Tómenlo o déjenlo. No me van a tener que dar ni excusas ni justificaciones a mí, no. Pero Dios ha permitido que en estos 10 mandamientos ustedes conozcan la verdadera doctrina de la iglesia, no la que están vendiendo ahora, porque nos están dando gato por liebre, con peligro de la salvación de nuestra alma, y muy pocos se dan cuenta. Santificar el domingo. La Santísima Virgen María en la Saled insistió, el grave pecado de hacer lo que estamos haciendo hoy, el domingo. Medítenlo, léanlo, investíguenlo en la tradición, en los buenos libros, y no con el cura modernista que ni siquiera él reza. Necesitamos ser santos. Y la iglesia nos ha dado el magisterio, que debemos conocerlo. No podemos rechazar. No podemos ser esos católicos de cafetería. Esto me gusta, esto no me gusta. No me confieso porque el cura es más pecador que yo. No. El cura tendrá que dar cuentas a Dios por su vida, pero Él nos puede salvar la vida, sea quien sea, el más pecador incluso. Pero Él puede salvar nuestra vida eterna en el sacramento de la confesión. Bien. Pues sí, yo les dije, hay una persona que dice que estamos obligados a trabajar los domingos. Así es, la sociedad nos ha obligado, por eso la iglesia sabe de esto. Y en la medida de lo posible nos pide evitar. Yo trabajaba, cuando estaba en el mundo de los negocios, yo trabajaba en una empresa en Canadá que fabricábamos detectores de radar. Y teníamos que ir cada año a Las Vegas a promover nuestros productos en un famoso, mundialmente conocido show de electrónica.
ya no había problema. Yo estaba en la feria que incluía domingo, pero mi jefe sabía. Yo primero iba a misa, a la Santa Misa, tenía que cumplir con mi domingo, santificar el domingo, y luego pues no tenía otra opción que estar en el stand, o como lo llamen en español, ese día, pero nada más. Que Dios nos perdone. Sabe Él que muchas veces, y eso lo dije al inicio, mucha gente que está obligada y lo están haciendo forzadas. Pero tratemos, vean ustedes a los judíos. Ellos cierran el sábado y son los más grandes negociantes y tienen grandes empresas, pero cierran los sábados. Vayan ustedes a Miami, negocios judíos cerrados, sábados. Ya les digo, Alemania, otros países, igual, cerraban los domingos. Hoy ya no. Hoy hay una apostasía generalizada. Que Dios se apiade de nosotros. Recuerden los castigos que la Santísima Virgen María nos anuncia por haber profanado todos los mandamientos, no solo el tercero, todos. Pidamos misericordia a Dios. No desesperen. Dios es misericordioso, pero no es Papá Noel. De él nadie se burla. Tenemos que volver al camino de Dios. Y eso exige sacrificios, sí. Alejarnos de lo que para nosotros era algo obvio o natural. Los deportes del domingo, los restaurantes, tenemos que apartarnos de eso. Pedir perdón a Dios. Porque sí, honestamente, no lo sabíamos. Porque ya no se predica. ¿Quién va a saber si ya desde el púlpito no dicen nada sobre el pecado y cómo estamos ofendiendo a Dios? Pues bien, hermanos, no les canso más. Que Dios les bendiga, que nos bendiga a todos. Mantengámonos firmes en la única fe, en la única iglesia de Cristo. Hasta la próxima oportunidad. Que Dios les bendiga.